Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta conferencia que dentro del año académico de la Fundación Santa Ana 2018 ha tenido a bien preparar la profesora María Delia Buisset, que ya ha colaborado con nosotros en otras oportunidades y a quien le agradecemos profundamente su buena disposición para brindar su saber tan profundo y tan sólido a todo aquel que quiera recibirlo. Así que la recibimos con un aplauso y la oímos. Bueno, yo tendría que aplaudirlos a ustedes porque se han animado a venir para una cosa un poco ardua. Así que tomémoslo en tono de conversación porque somos todos conocidos. Y me alegra que estén los que están porque en general, según el público, uno tiene, si fuera gente mucho más joven que no conoce ni tiene idea de quién es Jäger, hay que empezar haciendo muchas explicaciones, pero mal que mal, todos, alguna vez de los que están aquí, hace menos tiempo o más tiempo, han tenido en sus manos la Paideia, que era una lectura obligatoria no solamente para el primer curso de griego, sino para la introducción, y acompañaba todas las clases de griego, y siempre la introducción a los estudios clásicos no ha podido prescindir del libro de Jäger. Entonces vamos a ver un poquito quién es Werner Jäger. Jäger quiere decir cazador en alemán, y el apellido en cierto modo hace a la esencia de él, porque realmente era un cazador de honduras de textos, ¿no? Bueno, él nació en una ciudad del sur de la Renania, mejor dicho, del norte de la Renania, en el Bajo Rin, y en 1888, de familia protestante, pero con algunos abuelos católicos, pero el predominio de la familia era protestante. El padre era comerciante textil y se mudó más de una vez de ciudad, y en una de esas fueron a parar a Kempen, que era otra población un poquito más grande, que era donde había nacido Tomás de Kempis, y tenía un gymnasium, es decir, un colegio secundario católico, y él hizo todo el secundario allí, y se impregnó de la lectura de Kempis, cosa que va a recordar en la fotocopia esta, un libro posterior importante que él tiene pequeño, es Teología y Humanismo, cuando dice que tenían que leer Kempis, y muchos años después, cuando él ya estudiaba en la universidad, se dio cuenta que Kempis había leído la Metafísica de Aristóteles, y le dio una gran alegría porque el comienzo de la metafísica era el comienzo de Kempis, ¿no? Bueno, después nosotros no tenemos idea de lo que era un colegio secundario en ese entonces. Los gimnasios tenían, fíjense, clase de lunes a sábado, ¿no? Como antiguamente acá. Todos los 6 horas de griego y 6 horas de latín todos los días. Es decir, mejor que durante la semana. Un gimnasio de 7 años salían con un conocimiento del idioma y de otras cosas, porque todo se estudiaba con intensidad, tal vez un poco enciclopédica, pero en una forma tremenda. Y eso, por ejemplo, le pasó a Nietzsche, que le permitió ser profesor en la Universidad de Basilea de griego, ganando un concurso a los 24 años. Y nada menos que el primer puesto que tuvo Jäger una vez que se doctoró fue a la Universidad de Basilea, a la cátedra que había tenido Nietzsche de griego, y ahí estuvo un año. Bueno, él estudió en la Universidad de Marburgo y en la de Berlín, y se doctoró en 1911 con una tesis sobre el texto de la Metafísica de Aristóteles. Es una tesis de carácter positivista porque trataba de dar luz, echar luz sobre los estratos de redacción de la metafísica, como que no hubiera sido hecha de un solo tirón, ¿no? Esta tesis fue dirigida nada menos que por Diels. Diels es el que editó los fragmentos de los presocráticos con Kranz, y se la dirigieron
no solamente de él, sino en el jurado estuvieron Norden y Falem, que son, o Valem, que son nombres de personajes que han hecho ediciones que hasta el día de hoy las seguimos usando. La edición del libro sexto de Norden de la Eneida, o de Valem ¿qué eran los fragmentos? Sí, los de Ennio, sí, y de teatro antiguo también, latino. Bueno, pero el mentor de él fue esta es una fotografía de la madurez, esta está de Estados Unidos, ¿no? Wilamowitz, Ulrico von Wilamowitz, que era el patriarca intocable de los estudios griegos. Miren, un hombre que manejaba casi todos los idiomas de Europa. Y una anécdota, al pasar, cuando le hicieron un homenaje en el año 28, él se retiró en el 18, y se muere en el 31, vienen los embajadores de todos los países de Europa, y cada uno le hablaba en alemán, cosa para demostrarle, bueno, era gente muy culta en aquel entonces, en el 28, y Wilamowitz le contestaba a cada uno en su idioma. El primero que habló fue el embajador de Italia, que en lugar de hablarle en italiano, Wilamowitz había estado 3 años en Alemania, en Italia, le habló en alemán y le contestó en italiano. El de Grecia le habla en alemán y él le contesta en griego moderno. Y así todos los demás, es decir, porque era una cosa extraordinaria este hombre, pero era muy positivista la enseñanza de él. Bueno, como les dije, el primer puesto que tuvo, él se doctora en el 11, es decir, era muy jovencito, pasa a Basilea, a la cátedra que era de Nietzsche, y después está un año allí y va a Kiel, y de Kiel pasa a Berlín, y viene la guerra. La guerra trastrueca todo el esquema porque los alemanes pierden, y Wilamowitz, que además de ser el patriarca de las letras griegas y latinas, pero fundamentalmente de las griegas, tenía un grupo de alumnos selectos que le llamaba la Greca, que creo que lo tenés ahí, ¿no? Sí. Que se reunían los sábados, comían, tomaban cerveza y todo. Pero para que vean el carácter enciclopédico de la reunión de la Greca, no se interpretaban los textos, no se iba a fondo, sino era la edición crítica, la crítica textual. Entonces es una cosa medio desecante, pero ha sido necesaria que se haga, que fuese hecha, y nosotros tenemos que agradecer que los textos que manejamos no nos preocupamos acá todos tienen aparato crítico, podemos elegir las lecturas, las lecciones, pero eso es obra de la escuela de Wilamowitz. No solamente de él, porque la cosa positivista se daba en otros países también, ¿no? En Inglaterra o en Francia o en Italia, pero la multiplicidad de textos y de enciclopedias que sacaron los alemanes en el siglo XIX es extraordinaria. Y Wilamowitz es la culminación, porque no es el primero, es la culminación de una línea de estudios muy enciclopédica. Bueno, viene la guerra y Wilamowitz era consejero del Kaiser Guillermo, pierde la guerra. Y le hacía sus críticas y el Kaiser lo escuchaba, es decir, porque tenía tal autoridad moral, porque era un hombre muy justo, ¿no? Wilamowitz era protestante, anticatólico y antijudío, pero a los alumnos judíos y católicos que sobresalían los distinguía sin problemas de tipo religioso, pero él era de la nobleza, de modo que tenía sus tierras en Pomerania, lindando con Polonia. En la Primera Guerra, no solamente que pierde al Kaiser y su papel de consejero, sino que pierde sus tierras porque pasan a Polonia. No es que quede en Pampa y la Vía, porque
pero quedó reducido y sus alumnos siempre trataron de ayudarlo. Y al terminar la guerra se tiene que jubilar. Y entonces se jubila y los reúne a todos los de la Greca, los que hemos visto recién, entre los cuales su alumno más brillante siempre ha sido Jäger. Hay varios que son alumnos brillantes de él, pero uno es Jäger, el más... y les da un trabajo para continuar a cada alumno de crítica textual. Y este hombre que era... no era católico, era protestante, sin embargo, tenía sus lecturas de los Santos Padres, pero sabía quiénes eran los que tenían crítica textual bien hecha y quiénes no, y consideraba que la obra de la patrología, que era una gran obra, la patrología de Migne, tanto griega como latina, porque no se la conoce porque es católica, y ni se habla de ella, habría que hablar de la patrología de Migne, ¿no? Tal vez le faltaría ajuste de manuscritos, de papiros que se han encontrado después, porque eso empieza en el siglo XIX, tempranamente. Hay libros que son de 1840, de 1850, otros por ejemplo, los de Saint Hildegarda son de 1882. Le da un texto, un autor que le falte la edición bien hecha de crítica textual a cada alumno. Y a Jäger le da San Gregorio de Niza. Y San Gregorio de Niza le cambió la vida a Jäger. Y por eso estamos hablando del itinerario espiritual e intelectual de él. Porque cuando vio Jäger lo que era San Gregorio, debe haberse agarrado la cabeza, más de 150 obras. Sí, con la única edición de la patrología griega. Entonces empezó a formar un equipo y sacó en el año 21 y 22 la refutación a Eunomio, que Eunomio era un arriano. Es uno de los libros del montón de San Gregorio de Niza, pero eso fue lo primero que hizo. Y formó un equipo que lo mantuvo toda la vida de él. El equipo sigue funcionando porque San Gregorio no ha sido terminado de editar. Y lo está editando la editorial Brill de Leiden con toda gente hay gente nueva y hay gente que puso todavía él. Algunos son conocidos nuestros, de Musurillo y otros, pero muy pocos, porque hay mucha gente nueva que se ha ido renovando. Y la editorial esta de Leiden, de ahí de Holanda, de Brill, ha sacado una bibliografía inmensa y estudios bibliográficos de toda esta gente, de modo que para ver algo de San Gregorio de Niza hay que acudir a ellos, ¿no? Bueno, entonces viene la guerra. Termina la guerra y uno no lo puede sacar del contexto histórico y político que le tocó vivir. Lo que viene después fue el desastre. Como acá son todos grandes, imagínense más o menos la salida de la cárcel del año cuando subió Cámpora o cuando subieron los Kirchner. Eso fue la República de Weimar del 18 al 31, la anarquía, lo más moderados eran los socialistas, quemaban cosas, rompían, fue un desastre. Pero Jäger, que tenía una gran cintura política, se las arregló no para que sacaran el latín y el griego de la universidad, porque eso no se tocó, sino de los gimnasios. Y pudo mantener en algunos gimnasios que se mantuviera algo de latín y griego. Bueno, cayó la República de Weimar, viene Hindenburg, después vendrá Hitler más adelante. En el 31 cae la República de Weimar y es cuando se muere Wilamowitz, al cual lo habían homenajeado en el 28. Bueno, en el 18, cuando Wilamowitz se jubila, se arregla para que le dejen su cátedra a Jäger. Jäger ocupa la cátedra de griego de la Universidad Humboldt de Berlín en 1918.
y la tiene hasta el 36, donde además asume el rectorado de la universidad, es decir, seguía como profesor de griego, seguía como guía del doctorado, y muy riguroso, por supuesto, pero ocurrió una cosa, tanto Jäger como los demás alumnos de la Greca, entre ellos uno importante que creo que vos has leído algo, Friedrich Solzhenitsyn, que tiene un libro interesantísimo sobre Hesíodo y Esquilo, se dieron cuenta que no se podía seguir estudiando latín y griego nada más que para ver las ediciones de crítica textual y no interpretar ese mundo. Y surgió una protesta. Los alumnos, Solzhenitsyn cuenta que Solzhenitsyn es un poco más chico que Jäger. Jäger es de 1888 y Solzhenitsyn es de 1904, ¿no? Después de la Primera Guerra, en la posguerra, en medio de la catástrofe, es su generación, la de alumnos de Wilamowitz, reflexionó sobre el sentido de la existencia y de las causas reales de la crisis, y no encontró en el maestro, ni en los maestros de la época, que eran compañeros de todos estos primeros que hemos nombrado, grandes textualistas, una respuesta que justificara la razón de esos estudios de intenso enciclopedismo que se deterioraron y debilitaron muchísimo, pero su tradición no se perdió. Bueno, Jäger escribe en ese entonces, después de la tesis doctoral del 11, un segundo libro sobre Aristóteles, ya con un criterio más generativo, digamos, y cronológico, de estudiarlo por época. Vos lo conocéis, lo tenés, está traducido, ¿no es cierto?, el libro, sí. Y la traducción, él elogió la traducción castellana, y porque se la dieron a arreglar, porque se manejaba bien con el español, por lo menos, no sé si lo hablaría, pero... Y entonces él dice que la traducción española y el prólogo de... No, sí, es Gauss, no me acuerdo quién es, sí. Es mejor que la traducción inglesa. Y el prólogo también, eso lo dice el mismo Jäger. Bueno, también tiene un Demóstenes, pero hay algo que ellos, no solamente Jäger, sino estos profesores de letras que estaban con él, o doctores en letras, en filosofía, en ciencias sociales, en historia, en educación, por ejemplo, Eduard Spranger, y con un conocimiento de la cultura griega extraordinario, pero ellos lo que quieren, y Jäger lo expresa claramente, a ver, esperen que si encuentro, no quiero ser... buscan que lo que hizo grande a Grecia pueda ser grande a Europa, no solamente a Alemania, después de la posguerra, después de la crisis. Porque, ¿por qué dice? Bueno, es que los griegos cultivaron el individuo al máximo, pero siempre en función del bien común, no en función del propio provecho. Es decir, Grecia estaba por encima del individuo griego, ¿no? Y la obra de más de uno de ellos, de esta generación post-Wilamowitz, fue de recuperar, yo les diría un poco, el sentido del bien común y cómo se comunicaba eso a la juventud. Y ahí empieza la paideia. Y Spranger le llama a esto tercer humanismo. Muy bien, bueno, el tercer humanismo, Jäger lo aceptó solamente en el prólogo a la primera edición de la Paideia, después no usó más la palabra tercer humanismo, por el problema de que no sabían bien, no se ponían de acuerdo qué era el primero y qué era el segundo. El primero podía empezar en
con Erasmo. Erasmo era crítico de la Iglesia Católica, de la estructura de la Iglesia, pero era un hombre que sabía muy bien su latín y su griego. Y ustedes saben mejor que yo la influencia que tuvo en el siglo XVI en Europa. Bueno, ahí estaría el comienzo del primer humanismo. El segundo humanismo es muy discutido. Y entonces para algunos hacen una especie de bolsa en la que entran todos, los gatos son pardos, pero empiezan en el siglo XVIII con Herder, con Lessing, siguen en el XIX con Goethe, con Schiller, con Fichte, con Schelling, con Winckelmann, con Hegel, que son cada uno un mundo distinto. Y entonces tomar a todos esos como paradigmas de una sola, lo único que puedo decir que tenían un gran amor a Grecia, pero la visión de cada uno de ellos era muy distinta, sobre todo de los del siglo XVIII respecto de un Hölderlin o de un Goethe o de un Schiller y del mismo Hegel, ¿no? Sí, todas eran particularidades, así que él no quiso seguir hablando de tercer humanismo porque no se ponían de acuerdo sobre lo que podía haber sido el segundo, ¿no? En el caso de la generación de Jäger y sus colegas, se trata de reconsiderar el helenismo en su totalidad, haciendo un intento capaz de reconciliar el cientificismo moderno con un principio de vocación educativa, es decir, vincular otra vez la fuente griega con su potencial formativo del hombre en su relación con la polis. Y no sé si ustedes se acuerdan el título de la Paideia, dice los ideales de la cultura griega. En realidad el texto en alemán dice los ideales de la formación la formación del hombre griego. El alemán tiene dos palabritas para una bien sajona, Bildung, pero él no la usa Formum, que es más bien de origen greco-latino, y la Formum del hombre griego, es decir, que ya en la elección de la palabra ya indica algo, es un sinónimo, pero formación del hombre griego. Escribe en 1933 y 1934, vos tenés ahí la tapa de la primera edición, ¿no es cierto? Sí, el primer y segundo libro de la Paideia, porque este ladrillo que es de papel Biblia, que tiene casi 1100 páginas, y que se hace pesado leerlo, es decir, cuando yo les digo honestamente que lo he ido leyendo cuando me tocaba un autor que me interesaba, ¿no? Empezando por supuesto por Homero y después por lo trágico, por Platón por supuesto, pero entonces la primera edición es del 33 y del 34 y esa se publica en Alemania. Piensen los años, ¿no? Es decir, había caído la República de Weimar, estaba en crisis el Tratado de Versalles, con que había terminado la Primera Guerra, estaba tratándose de rehacer la economía alemana, que era un desastre. De todos modos, este libro significó otro jalón más en esa gran línea de los estudios griegos que emprendió Alemania. Cuando uno compara los estudios de Grecia en Alemania con lo que se ha hecho en otros países de Europa, en realidad se encuentra que en la identidad alemana está el estudio de Grecia, como en nosotros estaría en Martín Fierro seguramente, y entre los ingleses Shakespeare. Pero en los alemanes hay una continuidad de siglos, por lo menos de 3, 4 siglos, y creo que se continúa. Vos has sido becado allá, así que podemos decir que hasta el día de hoy, que en la identidad de Alemania está Grecia. Claro, muchas Grecias, ¿no? Muchos comentaristas hablan de una continuidad de la presencia de Grecia en la cultura alemana,
incluso como parte de su identidad, desde la Ilustración hasta la Segunda Gran Guerra, con diferentes matices, tensiones y etapas, según cada autor, y como les digo, hasta ahora. Hay algunos, sobre todo los ingleses, que se burlan, dicen que los alemanes tienen grecofilia o Griechenglaube, es decir, creencia griega, o han forjado el mito griego-alemán. Bueno, de todos modos, es muy interesante recordar el segundo Fausto de Goethe, porque en la segunda parte, en el acto tercero, la segunda escena, hay una cosa que aparentemente es absurda, pero tiene su... Es decir, cuando uno la lee de entrada parece absurda, pero en Goethe tenía sentido. Fausto la resucita Helena y tiene un hijo, que es Euforión, con Helena. Pero, y eso Goethe lo quiere significar que es el símbolo de la perfección y de la completidad y de la plenitud de la cultura griega en Alemania. Sin embargo, no se chupaba el dedo. Y Euforión era un poco excesivamente vivaz y caprichoso y se cae al mar y se va ahogando, y la madre Helena se tira al mar también en el Fausto, en esta ficción que hace Fausto, ¿no? Que hace Goethe, y desaparecen. Bueno, entonces uno se pone a pensar y en realidad es el resultado de una perfección helénica sin cristianismo. Por eso, es decir, aunque no era cristiano, no era católico Goethe, eso lo vio. Y la caída de Euforión y de Helena al mar es muy significativa y es en cierto modo profética de lo que pasó en la Primera Guerra con ese enciclopedismo brutal, digamos, que era casi imposible de sostener, salvo en gente que estaba en un grado de dedicación absoluta y que sacrificaba hasta la familia para eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y en el caso de Jäger, es que Jäger se da cuenta que en el cristianismo no puede funcionar la cultura griega ni la cultura europea desconociendo esa simbiosis, y sobre todo Alemania. Alemania no puede ser sin una Grecia que ha sido asumida por el cristianismo. Y la Paideia tiene 4 libros, como les digo. Los 2 primeros son estos que se editaron en 33 y 34 en Alemania, pero la situación de Jäger hizo que en un momento dado él después de toda su carrera brillante en Alemania, que culminó como rector de la Universidad Humboldt durante varios años, con un rectorado impecable, creó 2 revistas, una que quiso ser de antigüedad clásica y arte, y esa funcionó 3 o 4 años, y la otra es, ¿cómo se llama la que tiene crítica textual, que sigue saliendo? No, Filólogos no, otra. Ahora, después ya me voy a acordar. Gnomon, el Gnomon. El Gnomon siguió, él se va de Alemania en el 36. ¿Por qué se va? Y bueno, hay varias razones. Jäger se casó muy joven con una muchacha con la que no tuvo hijos, pero que se volvió loca, y va a saber por qué. Y él la internó en un psiquiátrico, y pasó el tiempo y se enamoró de una alumna judía, Ruth Heinz, con la que tuvo un hijo, pero no he podido encontrar ningún dato del hijo, qué ha pasado con el hijo de él. Y yo no sé si es porque la esposa era judía
o porque se le achacó a Jäger algunas, eso que les dije, ¿no? de haberse tratado de salvar la enseñanza del latín y griego en los gimnasios en la época de la República de Weimar. Entonces, los que subieron después del 31 son contra la República de Weimar y pueden haber objetado eso. Pero no está claro si es porque se casó con una judía, se juntó con una judía, no sé si se casó, se juntó, no sé qué pasó, o por sus actividades previas. Pero siempre fueron en defensa digamos, del humanismo que él... Bueno, el primer libro se titula La primera Grecia cubre el período que va de Homero a Píndaro, porque la poesía es la fuente en que se apoya el concepto de formación y debe ser estudiada por la filología y su interpretación de los textos. Esto es lo que no pasaba con el positivismo anterior. Es decir, Jäger va al texto y a la interpretación de los textos. Y cuando ustedes leen esto es un placer, es muy lindo leer la obra de Esquilo, de Sófocles, y después ver el comentario. Es decir, todos los autores están acá, menos Aristóteles, porque ya vamos a explicar por qué él corta el tercer y el cuarto libro están dedicados a Platón. Entonces, el primer libro, de Homero a Píndaro, la poesía, grosso modo; el segundo, los trágicos y Demóstenes, y pasan 10 años. Bueno, es muy interesante otra cosa que pasó acá. Lo hago como un excurso, porque a lo mejor algunos de ustedes, y vos, César, creo que lo conociste personalmente, a Schlesinger. Sale la edición del año 33 y 34, y acá llega, creo, a ver, corregime porque vos conocés mejor los datos. Creo que hubo un profesor alemán que se exiló, que había estado en Tübingen, ¿no? Que era Eilar Schlesinger, que fue el profesor de Carmen Verde y de Atilio Gamerro, que fueron los profesores que yo tuve de latín y griego. Bueno, Schlesinger era un hombre muy, muy erudito, muy completo, era converso y participó de los cursos de cultura católica. Y en el primero o segundo número de la revista Ortodoxia, que era la revista de los cursos de cultura católica, hizo una reseña de estos dos primeros libros de Jäger. Y entonces, bueno, muchas gracias. Él atisba que hay que cambiar el orden de los estudios, digamos, la línea de la cultura griega, y entonces se da cuenta de que estos dos libros son otra cosa. Pero él no hay después comentario, yo no he encontrado ningún comentario de cuando sale el tercer y cuarto libro de la Paideia. No sé si vos me podés agregar algo más a esto de Schlesinger, porque vos lo conociste personalmente. ¿Cómo? A Schlesinger. Sí. Pues estuvo acá de profesor y después se fue a Buenos Aires con un full time y después se fue a Alemania y se murió en un accidente allá. A la segunda, porque él enviudó acá de la primera y se casó con la hija de Villegas Basalvaso, que fue rector de la universidad. Ella también hacía. Sí. Bueno, lo importante es que Schlesinger hizo una entrada de lo que era Jäger y la Paideia acá, en la Argentina, ¿no? Bueno, en el interín, antes de escribir el tercero y el cuarto, se va a Estados Unidos.
En el 34 yo había hecho un curso en la Universidad de Stanford como de 6 meses, volvió a Alemania y en el 36 levantó su casa, renunció al rectorado de la Humboldt y se radicó en Estados Unidos. Estuvo 3 años en Chicago y no hay mucha información sobre esos 3 años, pero del 36 al 39, pero no fueron fáciles porque no solamente que los norteamericanos desconfiaban de todos estos alemanes exilados, hubo más de 100 profesores de griego y latín que se exilaron en Estados Unidos. La mayoría eran judíos. Jäger no era judío, pero estaba casado con una judía. Y he visto yo en un libro ahora nuevo que hacen una especie de reconsideración, dice Jäger reconsiderado. No son muy generosos con Jäger, como que no porque Jäger cayó, claro, era senior, era rector de la universidad, entonces le dieron el primer cargo tanto en Chicago como después en Harvard, cuando pasó a jefe de departamento, diríamos, de lenguas clásicas. Y una cosa que vi que le critican es que no fue... Pero no, el libro está hecho con bastante mala intención en algunos articulistas. Así que realmente no sé si lo que le digo es realmente tan cierto como como el dato lo informa. Que no ayudó a los profesores judíos que estaban allá, y eso fue un motivo de crítica. Después lo acusan de que recibía muy bien a las alumnas. Pero no hay ningún problema, ninguna denuncia, ni de acoso, ni de nada por el estilo. Además, la señora lo vigilaba bien, ¿no? Así que también hay mala intención y en cosas menores. Yo lo que veo es que no hay crítica de fondo bueno, ¿qué es lo que hace Jäger fundamentalmente en Estados Unidos? Se dedica a la redacción del 3er y 4.º libro de la Paideia, a un librito chiquito que es clave, que está traducido en real, pero yo no, puede ser que vos lo tengas, porque yo no sé quién lo tiene acá en castellano, Teología y Humanismo. ¿Lo tenés? Estaba en la biblioteca de la facultad, pero desapareció. Por suerte encontré la edición inglesa, que él la saca en un volumen en alemán, pero no la traducen al alemán, queda en inglés, que es del año 43 o 44, Teología y Humanismo. A ver, fíjate en la foto, de cuándo es el original, la primera, del 43. Ahí arriba, en el... 1943. Sí, de 1943. Y después la edición alemana es del 60 y pico, ¿no? 60. Del 60, sí. Y lo sigue dejando en inglés. Y entonces uno se da cuenta, es decir, para dónde empezó a enfilar Jäger, ¿no? Y entonces, esperen, a ver. Los 2 primeros libros comportan una preparación para comprender la paideia platónica y el subsuelo histórico en el que arraiga. El tercero, fíjense ya el título, En busca del centro divino. Eso lo va a encontrar en Platón. El libro tercero y el libro cuarto están dedicados a Platón y a su obra. El tercero, hasta la República, y el cuarto está dedicado a los libros que van del Fedro hasta las leyes, la inclusión de Jenofonte, Demóstenes, etc., ¿no? El libro tercero, posterior en una decena de años, muestra una modificación del designio inicial, tal como fue planteado en el primer prólogo. Ahora parte de Sócrates porque es figura de transición para alcanzar a Platón, Platón del 427 al 347, es decir, siglo V y siglo IV, verdadero filósofo de la paideia. Aristóteles no entra en esta obra, no porque Jäger haya ya escrito sobre él, sino que por ser también figura de transición, como Sócrates, transición hacia lo que llamamos cultura helenística, ¿no?
marca un giro hacia una época en que la concepción de la paideia, esto lo dice el mismo Jäger, sufre un notable decrecimiento de intensidad que deriva en el periodo helenístico. Después él, cuando haga el prólogo a este librito, va a decir que en realidad que el quinto libro de la paideia debió ser dedicado al periodo helenístico de Aristóteles, pero eso lo dice en el 58, bueno, en el 61 dice: yo ya no tengo tiempo de escribir esto. Y entonces lo que sería el quinto libro de la paideia, que en realidad sería el sexto, porque el quinto no lo escribe, el sexto es esto: cristianismo primitivo y paideia griega, es decir, cómo la paideia griega es asumida por los autores cristianos. Tal como se lee acá en esta edición del Fondo de Cultura Económica, la obra se cierra con el siglo IV, enteramente centrada en Platón, sin darle tampoco continuidad al período helenístico, al que piensa tratar en un libro aparte, no redactado, además del tema histórico más importante de esta obra, eso lo dice al final: la transformación de la paideia griega helenística, en la que él no alcanzó a escribir, en la paideia cristiana, que es su anunciado tema final. Estos dos libros, el tercero y el cuarto, están polarizados por la idea del bien como principio absoluto que reside en las leyes e identificará con Dios, al que le imprime el concepto de medida sin medida. Dios es la medida sin medida. Y si ustedes se acuerdan un poquito, uno de los libros donde critica a los sofistas, el Protágoras era un personaje sofista, protagonista de un diálogo, que dice esa célebre frase que el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, parece que es lo que se dice ahora, ¿no? Pero para llegar del Protágoras a las leyes, bueno, en las leyes Dios es la medida sin medida. Dios, porque Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre, lo dice él ahí, lo dice Platón, porque es el sumo bien, y esto alberga en sí el supremo paradigma del arete, o sea, de la virtud, que ya no se trata del modelo virtuoso heroico brindado por los poetas. En la República es algo más. En la República el bien divino es el paradigma por antonomasia, y trasegarlo a la educación del gobernante y de los miembros de la polis es la tarea de la paideia, porque el bien supremo es la causa de todo lo que en el mundo es justo y bello. Bueno, pero cuando uno lee el humanismo y teología, porque uno se pregunta cuando lee esto, y bueno, ¿y qué pasa con el cristianismo? Es decir, no hay referencias así importantes al cristianismo. Pero en humanismo y teología él da una clave, y es que después la completa en este librito, que es, los dos libritos estos son chicos, este es una maravilla, pero esta es una super maravilla, y esa otra fotocopia, ¿no? La clave es lo que en el fondo él ha estado estudiando San Gregorio de Niza, porque mientras tanto ha ido editando algunos, no edita más que en su vida, yo creo que 6 libros de los 150 yo digo 150, más o menos un número así muy grande, de libros de San Gregorio, ¿no? Con un cuidado, una precisión, una pulcritud y además un cariño extraordinario, porque se enamoró de San Gregorio de Niza y San Gregorio de Niza le cambió la vida, ¿no? Humanismo y Teología del 43 comenzó siendo una conferencia, porque él lo invitaban a dar una conferencia sobre un tema. Acá lo invitan a hablar de Santo Tomás en la Sociedad Tomista de Milwaukee. Aristotélica, de la Sociedad Aristotélica, y lo invitan a hablar de Santo Tomás. Entonces él dice que no puede hablar ni como teólogo ni como patrólogo de Santo Tomás, pero va a hablar como filólogo, y esta, que es una conferencia primera, después se hace un cursito y después se hace el libro. Y lo mismo pasa con este librito, empezó con una conferencia, después se hizo un cursito y después terminó en este librito. Y este librito, él se muere en octubre del 61, lo termina en julio del 61.
Así que realmente es su última palabra, y es una hermosa palabra, ¿no? Y entonces dice que va a tomar el problema histórico del teocentrismo en Santo Tomás y su relación al ideal de cultura griega y a la tradición clásica en la cual se funda todo verdadero humanismo. Y lo hace con indiscutible autoridad y respetuoso acercamiento. Cuando uno ve cómo empieza a citar a Santo Tomás, si nada más que hablaba como filólogo, mejor nos callemos la boca, ¿no? El punto de partida debe ser el concepto de naturaleza humana. Esta, para los helenos, es racional. Herencia, no confundir con racionalismo, ¿no? Herencia griega que asume el doctor Angélico porque su pensamiento metódicamente racionalizado adhiere al concepto clásico de naturaleza humana como la de un ser racional. Ya sabíamos lo que Aristóteles había dicho, que es un viviente racional. No traduzcamos animal porque es equívoco en castellano. Ánima quiere decir lo que da vida, ¿no? Considera soom, el verbo soao es vivir, así que soom politikon es el viviente que es capaz de vivir en la polis, en la ciudad, no aislado. Considera los sistemas de los dos más grandes pensadores cristianos, San Agustín y Santo Tomás, como la culminación de una nueva cultura cristiana, síntesis de platonismo y aristotelismo con la fe cristiana, porque el conocimiento de lo divino es inherente a la naturaleza humana, aunque la sobrepase. Platón y Aristóteles proclamaron una idea del hombre que incluye lo divino y muestra el modo como el hombre mortal puede participar de la vida eterna. Y tiene una cosa muy linda ahí, una cita muy linda. Recuerda un texto de Dante y de Virgilio. Él no es muy amigo tiene muy pocos escritos de autores latinos o medievales, pero ahí en Humanismo y Teología hay un párrafo muy lindo dedicado a Dante, y porque que completa esto, ¿no? No hay noción de hombre si no se incluye lo divino, y muestra cómo el hombre mortal puede participar de la vida eterna. Ya había Cicerón abunda en textos de ese tipo que son importantes, pero también hay uno famoso que ustedes conocen, de Terencio, que dice: soy hombre y nada de lo humano me es ajeno. Todo el mundo lo repite, y lo repiten cercenando la interpretación del texto, es decir, nada de lo humano, como si lo humano fuera lo puramente humano sin la posibilidad de apertura a lo divino. No, lo que soy hombre y nada de lo humano me es ajeno, más para un romano como era Terencio, significaba que el hombre era hombre en la medida que se abría a la recepción de lo divino. Bueno, Jäger no recuerda ese texto, recuerda el texto de Dante, cuando en el canto 15 del infierno, Dante se encuentra, el canto 15 del infierno es el canto donde Dante pone a los sodomitas, ¿no? Ahora, homófobo por Dante. Y se encuentra con su maestro, el maestro que le enseñó humanidades, Brunetto Latini, que tiene un libro que se llama El libro del tesoro, y que mismo Brunetto, en el encuentro que tienen del alma con Dante, le pide que siga difundiendo el tesoro, porque realmente el tesoro es una fuente de verdadero saber del hombre. El tesoro de Brunetto está basado en la ética nicomaquea, en la ética nicómaco de Aristóteles. Y lo que yo no sabía era que en la época del Renacimiento, el texto de Dante es mal interpretado por los renacentistas. Corrige Jäger la interpretación, porque cuando se encuentra, y hablan del libro del tesoro,
se tienen que despedir porque viene otro tropel de almas, y entonces Dante le agradece a Brunetto Latini porque con su libro le enseñó com l'homme s'eterna, es decir, cómo el hombre se eterniza, cómo el hombre se hace eterno. Y entonces el Renacimiento interpretó que eso era la vida de la fama. Y entonces Jäger dice, no, todos los intérpretes renacentistas están muy equivocados. Esto significa, más para un autor que se basaba en Aristóteles, significa cómo el hombre se hace eterno, es decir, cómo el hombre se salva. Eso quiso decir Brunetto Latini, pese a que estaba en el círculo, en el infierno, porque había sido sodomita, y él reinterpreta esto. Y yo me acuerdo cuando empecé a cursar, en época que vos ni habías nacido, literatura española con Battistessa. Battistessa daba siempre el texto de Dante, com l'homme s'eterna, y lo interpretaba jägerianamente, que sabía yo que Jäger lo había interpretado bien, ¿no? Pero, y él dice, esa es la síntesis del humanismo, cómo el hombre se hace eterno. Eso quiere decir humanismo. Bueno, esa meditación que uno ve acá, pero que está más clara en este librito, se cristaliza en su breve y densísima obra final, Cristianismo primitivo y paideia griega, cuyo primer esbozo fue una conferencia brindada en la Facultad Evangélica de Teología de la Universidad de Tübingen en 1958, al otorgársele el doctorado honoris causa en teología. Como él después no las publicaba, porque ya publicaba el libro, entonces vos no sabías que era la conferencia y que era el curso y que era el libro, quedó el libro. La redacción final corresponde al verano boreal del 61 y él lo termina en julio y él se muere en octubre del mismo año, se muere de una caída. Y se quiebra la cadera, no sé qué, pero no lo consiguen sacar. En el librito señala en el prefacio que en el plan original de su paideia tuvo la intención de incluir un volumen que tratara la recepción de la paideia griega en el mundo cristiano primitivo. La amplitud del mismo le impidió realizar un libro más completo sobre esa continuidad histórica, que sería el periodo helenístico y Aristóteles visto otra vez nuevamente, aunque ya había hecho 2 libros sobre Aristóteles, ¿no? Añade en 1961 que los estudios sobre los primeros tiempos cristianos, y eso está en el prólogo, ¿no?, han recibido un gran impulso por el descubrimiento de los rollos de Qumran y el corpus gnóstico de Nag Hammadi en el Alto Egipto. Estos hallazgos han revitalizado la investigación histórica sobre el cristianismo primitivo, por lo que es inevitable la revaloración del tercer factor condicionante del mismo, es decir, el ingrediente helénico. Bueno, y ahí me encontré yo, en este libro de Calder, Jäger reconsiderado, un tal Kaiser intenta demostrar que el relato de la cristiandad primitiva de Jäger está desprovisto de sus aspectos judaico, místico y gnóstico, con el fin de aislar y confirmar una continuidad absoluta entre la antigüedad griega clásica y el pensamiento cristiano. Es decir, eso es una crítica que le hacen, ¿no? Y vemos que la objeción no es tan certera, ya que Jäger habla del aporte de la cultura helena como tercer factor integrante del mensaje cristiano. Él no desconoce lo judío, puede ser que haya desconocido lo gnóstico y que no haya alcanzado a conocer los escritos de Qumran, pero no invalidan para nada lo que él hace en este librito y en la paideia, ¿no? Entonces, sí. Jäger habla como de la cultura helena como tercer factor integrante del mensaje cristiano, eludiendo, y lo dice, que va a eludir las contribuciones del arte y de la civilización romana y se va a centrar en la filosofía y la cultura griega. Es decir, que al otro que le dice que
desconoce lo que fue el gnosticismo y el judaísmo, le contesta que sí, que ha eludido ciertas cosas, pero ha eludido lo que ha eludido, que es la civilización romana y el aporte del arte. Y esto se ve bien cuando uno... ¿te acuerdas de aquella clase que dimos hace como 10 años allá? Yo me acuerdo de un ejemplo de lo que realmente aportaba el arte griego, el arte romano al arte cristiano. Cuando uno va a las catacumbas y romanas, que son 4 o 5 las que están habilitadas, y ve en una de ellas una pintura bastante bien conservada, que es Nuestro Señor como buen pastor, que tiene una oveja en el hombro, como un joven, así tipo, bueno, de fisonomía no judía, sino más bien griega. Bueno, ¿de dónde viene eso? Resulta que nosotros ya en el siglo VII antes de Cristo, en el primitivo arte griego, tenemos un pastor que lleva una ternerita en el hombro, es un vaquero, lleva una ternerita en el hombro. 6 siglos después pasamos a la poesía romana y Virgilio pone un pastor que tiene que desterrarse y exilarse de su tierra y que lleva una cabrita en sus hombros. Bueno, es decir que el arte griego y el arte latino, tanto el arte plástica como la poesía, proveen esa imagen que va a ser la madre o la matriz del buen pastor de las catacumbas, que es Nuestro Señor con una oveja, porque ya la oveja tiene otro simbolismo distinto de la ternera o de la cabrita. Bueno, Jäger, que sabe todo eso, dice, bueno, que yo no me voy a meter con las contribuciones del arte y de la civilización romana, porque apenas si me da el cuero y el tiempo para esto, ¿no? La riqueza y el empuje del querigma o anuncio cristiano no podían quedarse solo en Judea, debían traspasarse al mundo circundante dominado por la Hélade. Era natural y no indiferente que el Nuevo Testamento se redactase en griego y que el cristianismo se impregnase de helenismo con un lenguaje que hiciese a su forma interior. Se hablaba y se escribía en griego en todas las sinagogas de la diáspora mediterránea. Filón de Alejandría, ustedes saben que era judío, pero y su obra está destinada a judíos cultos y no a gentiles, y sin embargo está toda escrita en griego. La están editando nada menos que en la Universidad de La Pampa, en 8 tomos, creo que han salido 7 y falta 1. La editan en España, pero la han trabajado los profesores de griego de la Universidad de La Pampa, con ayuda de otros profesores de acá de la zona. Los padres apostólicos escriben sus documentos usando de las formas de la literatura griega, epístolas, hechos, sermones, etc. De los judíos helenizados pasamos a los gentiles, a los que convenció y convirtió San Pablo con discursos protrépticos o exhortativos, formas de elocuencia provenientes de los sofistas, de Platón y de las escuelas epigonales. Un momento decisivo donde ya se observa esta confluencia es el discurso, este es extraordinario, léanlo y nunca se van a cansar de agotarlo, ¿no? El discurso de San Pablo ante el Areópago, que está en los Hechos en el capítulo 17, donde el apóstol plantea la relación de parentesco del hombre con el agnostos de Dios. Es decir, piensen en el viaje de San Pablo, él llega del Asia Menor, cruza el Bósforo y allá por el norte, entra por Tesalónica, y entra con 2 discípulos y baja a Atenas preocupado por lo que va a decir en Atenas, cómo se va a encontrar, porque sabe que ahí los filósofos, sobre todo epicúreos y estoicos, lo van a objetar. Y está tan preocupado que se adelanta y baja solo, no baja desde el norte hasta Atenas. Y en el camino, pensando a ver cómo les va a argumentar a estos tipos para enseñarles lo nuevo, ¿no? La novedad del Evangelio. Y se encuentra con un altar con una inscripción, agnosto teó, al Dios desconocido. Y ahí se le prende la lamparita. ¿Y por qué?
porque ya tiene cómo empezar a argumentarle a los filósofos. Bueno, entra en Atenas y sube a la colina del Areópago. Atenas tiene 7 colinas como Roma, menos conocidas, una de ellas es la Acrópolis, y desde la Acrópolis se ve el Areópago, ahora está toda pelada, pero allí estaba el templo de Ares y estaban los tribunales, estaba la Suprema Corte de Justicia en el Areópago. Y hace ese famoso discurso del Areópago, donde se le juntan filósofos epicúreos y estoicos, y se le junta el presidente del Superior Tribunal del Areópago, Dionisio, llamado después Dionisio el Areopagita. ¿Cómo empieza San Pablo a hablarles? Lean el discurso, pero él les dice, hace como una captatio benevolentia, pero no es una adulación, es una cosa real, de una experiencia que él había tenido, porque si ustedes leen antes los capítulos anteriores, del 14, 15 y 16, se van a dar cuenta de lo que le pasó en una ciudad de Asia Menor, en Iconio, donde cuando San Pablo va a predicar, por supuesto en las sinagogas judías lo sacan prácticamente a patadas, y él entonces, cuando salía, daba un sacudón de tierra con el talón hacia atrás, y eso significaba, bueno, con esto no tengo nada que hacer, no vuelvo más. Bueno, pero en Iconio le pasa que predica y se aparece el sacerdote de Zeus. Cuando se anoticia de la predicación, él estaba con Bernabé. Bernabé era alto, grandote, y San Pablo era más chico y era el que hablaba. Y el sacerdote de Zeus cree que se han aparecido Zeus y Hermes, que han bajado a la tierra, y le ofrece una hecatombe de toros blancos. Entonces no hay forma de convencerlo al sacerdote Zeus de que... Y le dice, no, nosotros somos hombres como ustedes, no somos ni Zeus, ni Hermes, ni nada por el estilo. Y no hay caso. Y se tienen que ir porque no nos pueden convencer de que no son dioses. Es decir, estos se pasaron de religiosos. Y entonces cuando empieza el discurso, antes de hablar del agnóstico, le dice, me dirijo a ustedes que son los Deicidae Monesteroi, casi los más religiosos de todas las personas que me he encontrado desde Jerusalén acá. Casi los más religiosos. Claro, con esa experiencia de lo que le había pasado en Iconio no tenía más remedio que decir eso. Y veo que, como comprobación de que ellos son tan religiosos, él no cuenta lo que le pasó. Dice, veo que tenéis a la entrada de Atenas, no lo han encontrado nunca el altar ese, pero existió, este altar al Dios desconocido. Es decir, ustedes son capaces de venerar lo desconocido de la divinidad, porque Dios, como es, dice Platón, la medida sin medida, y la medida de todas las cosas, y el hombre no lo puede abarcar porque Dios es infinito y el hombre es finito, los griegos se daban cuenta que había mucho en la divinidad que ellos no podían entender, pero que había que honrar. Entonces, el agnostoteos, el Dios desconocido, es aquello que los griegos honran sin conocer, pero a lo que le deben culto y divinidad y honra, aunque no sepan qué es eso de Dios. Bueno, les dice San Pablo, yo les vengo a decir que ya no hay más agnostoteos, ya no hay más Dios desconocido. Ahora Dios ha nacido, claro, se ha hecho hombre, muy bien, se ha hecho hombre, claro, es decir, los griegos podían entender eso, sí, porque los héroes griegos, desde la Homero hasta Hércules o hasta lo que ustedes quieran en la mitología, son mediadores entre lo humano y lo divino y son de doble naturaleza, es decir, doble naturaleza tiene nuestro Señor, y eso es defendido en el Concilio de Nicea contra los arrianos, y eso uno de esos defensores es San Gregorio de Niza. Es decir, no les resultaba difícil entender que los aspectos desconocidos de Dios se habían hecho conocidos porque Dios había nacido y tenía doble naturaleza. Eso es lo que más o menos lo que va diciendo. Bueno,
y lean el discurso, y de una vez le dice, porque nosotros somos de su linaje, de su genos, de su estirpe, de su descendencia. Y eso es un verso que toma de un poeta del siglo III, Arato. Es decir, que él maneja la literatura griega, San Pablo, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Tampoco ser del linaje de los dioses le era desconocido a los griegos. Ya Píndaro, 2 siglos antes, había hablado de la singeneia, es decir, del parentesco. Singen es la misma raíz de genos, de estirpe, linaje, de ahí viene genealogía, ¿no? De que el hombre tiene un parentesco con la divinidad. Y Zeus siempre, y lo mismo Júpiter, es padre de dioses, de héroes y de hombres. Cosa que a los judíos les va a ser muy difícil reconocer, porque la condena de nuestro Señor viene porque se ha hecho hijo de Dios. Es decir, esto era, no era perfecto, por supuesto, era un atisbo, era como un semina verbi, como una simiente, una semillita del verbo. Analiza el discurso del Areópago y después sigue analizando en otros capítulos los distintos padres hasta llegar a los padres capadocios, ¿no? Esperen, a ver. Bueno, y él dice que Platón pasa el centro, implica pasar el centro de la historia de un Dios platónico impersonal a Cristo, esto lo dice Jäger en el prólogo, a un Dios personal y viviente y superar las limitaciones de la paideia clásica. Es decir, la paideia griega fue fantástica, pero no era todo. Es decir, ahora lo mejor de la paideia griega está asumido por la paideia cristiana. ¿Y por qué dice Paideia Christi? Porque él se encuentra esa expresión en unos apócrifos. Yo me fijé en los evangelios apócrifos, no. Es en unos apócrifos a los Hechos, que están editados en 1905. La edición no la encontré, así que me manejo con lo que le doy fe a lo que dice Jäger, ¿no? En ese apócrifo a los hechos, él encuentra la expresión Paideia Christi y la pone en la boca del apóstol Felipe, al cual le pasa algo parecido. El texto dice que en Grecia también se encuentra en una discusión con filósofos, entonces como ya ha venido el cristianismo en forma más clara y es posterior, Felipe los convence a los filósofos hablando de Paideia Christi. San Pablo, me olvidé de terminar, andaba todo bastante bien hasta que ellos entendían que el héroe muriera, pero no entendían que el héroe resucitara. Entonces dice que Cristo, que ha vivido, tiene toda una historia, ha muerto y ha resucitado. Ha resucitado. El mito de resurrección para los griegos lo tenían, pero no era una cosa en la cual les fuera muy convincente. Eso es para hablar de la cuestión de la resurrección en los griegos en otra clase. Entonces los filósofos, con mucha educación, porque eran griegos, dicen, bueno, muy bien, muchas gracias, otro día te escucharemos, y se mandan mudar. Y San Pablo se queda muy entristecido. Se queda con una señora y con San Dionisio de la Pajita y 2 o 3 más. Bueno, era Dionisio. El presidente de la Corte Suprema de Atenas se convierte con este discurso de San Pablo. Hay una discusión, ¿no es cierto?, sobre porque el primer obispo de París también es, entonces, ¿es este Dionisio o es otro? Eso es lo que se discute, ¿no? Bueno, entonces el concepto de singeneia
de parentesco con el discurso de San Pablo pasa a decir que somos ya del mismo genos, de la misma estirpe, por el discurso de Arato. Y después tenemos que completarlo con San Juan, el Evangelio de San Juan, que dice que nosotros tenemos ya no solamente una singeneia, tenemos una filía, una filialidad, somos hijos. Claro que no como el verbo, que es hijo por antonomasia, es hijo consustancial del Padre. Nosotros tenemos una filía por adopción. Y además, esa filía comporta la amistad. Podemos ser amigos del verbo, cosa que en los griegos ya tanto no habían llegado, ¿no? Pero esto él lo va viendo de a poco, ¿no? Bueno, después de pasar todos los primeros siglos hasta los padres capadocios, Jäger revisa cronológicamente la profundización de la paideia Christi en los padres apostólicos, en los padres apologistas, estos de escritos filosóficos polémicos por enfrentar la persecución. Pasa luego a los padres alejandrinos del siglo III, cuyas discusiones de cristianismo versus helenismo, judaísmo, neoplatonismo y otras nacientes herejías son de altísimo nivel. Vos que has escrito sobre Orígenes y todo eso, sabrás perfectamente eso, para recalar en los padres capadocios, es decir, los dos nicenos y el otro es San Basilio. Muy bien. En San Gregorio es clave el concepto de morfosis. Morfosis, fíjense, y de ahí él agarra formum y usa formum y no bildung, ¿no? Que quiere decir formación, de donde saca el título de su obra, y que nos hace meditar sobre la unidad de la misma. El logro del arete, ideal constante de Grecia, es sobrenaturalizado por el niceno con la ayuda de la gracia divina por obra del Espíritu Santo, contando con el esfuerzo humano. Por eso, cuando más se tiende al bien, mayor es el don celeste. El pensador griego practicaba la ascesis filosófica y el cristiano la contemplación de Dios para alcanzar una unión cada vez más perfecta con Dios en un proceso deificante o teósico, o dicho de otro modo, como una anábasis a lo divino. El griego iniciaba su formación con Homero y con el paso del tiempo abarcaba el corpus de toda su literatura, que era como el nomos o ley de la polis. Los capadocios aceptaban este esquema y lo completaban, porque San Gregorio hay que estudiar toda Grecia y después con el cristianismo, ¿no? Y lo completaban y coronaban con la Biblia como paideia sobrenatural, sin la cual no se daba la imitatio Christi. En fin, la teología de este padre está permeada por la paideia griega en sus modalidades platónica y aristotélica, que brindan una analogía natural con lo que el de Niza entendía como teología cristiana. Muy bien, uno dice, magnífico todo esto que ha hecho Jäger, en el 61 se muere, deja todo esto. Pero ¿qué pasa ahora? Porque ahora nosotros hemos tenido en la facultad, y vos también lo has palpado, cada vez que viene una etapa revolucionaria o de izquierda, el latín y el griego van al diablo, ¿no? Hay un proceso de deshelenización, no solamente de deslatinización o de desromanización. La deshelenización actual de la cultura cristiana, eso está denunciado por Benedicto XVI, por Juan Pablo II, coloca al humanismo en una encrucijada y explica la desconsideración con la que algunos adherentes a la nueva crítica tipo Harvard analizan los monumentos jägerianos. Esto es el libro Jäger reconsiderado, a cuyo autor nunca le agradeceremos lo suficiente por el don de esta ardiente sabiduría. Para nuestro filólogo, la paideia es el cumplimiento gradual de la divina providencia, palabra de Jäger, pero ese proceso no es lineal y tiene en la historia sus marchas y contramarchas. Él lo experimentó con la República de Weimar, ¿no? El presente ostenta
un movimiento en agudo retroceso del que Jäger no tuvo la experiencia de lo que en la actualidad estamos atravesando, aunque con su lúcida percepción tal vez lo haya atisbado. La centralidad de Cristo como Señor de la historia ha sido entenebrecida por empujes exógenos y endógenos, y la consiguiente crisis ha sacudido como un terremoto los cimientos de la cultura cristiana en un deliberado designio de deshelenización de la propago fidei, de la propagación de la fe. ¿Quién alerta, defiende, aclara o enseña sobre esta gravísima llaga en medio de tan confusa situación, que es la que estamos viviendo ahora? El magisterio de la Iglesia ha visto el problema y 2 papas se han pronunciado señalando la imprescriptibilidad del componente helénico para la comprensión de la fe y para la evangelización. Es decir, para lo que ahora llamamos un poco la inculturación. No se puede hacer una inculturación sin tener el conocimiento de lo que fue la cultura griega para la asimilación del Evangelio. El Papa Benedicto XVI denunció tal problemática en su discurso de Ratisbona en el 2006. Acuérdense el lío que se armó con ese discurso, cuando Benedicto puso el ejemplo del diálogo entre un emperador, creo, bizantino y un musulmán, ¿no? Bueno, es decir, el argumento era más o menos, a Dios se lo puede conocer con la razón, para el musulmán eso era imposible. Bueno, por supuesto que los musulmanes lo criticaron a Benedicto, pero el problema no solamente fue que lo criticaron los musulmanes, sino que lo criticaron los mismos intérpretes, teólogos y cardenales católicos. Y cuando él fue a Alemania, a algunos de los obispos o de los cardenales de la Conferencia Episcopal Alemana, eso se ve en la película de la llegada de la Alemania al Bundestag, no le dan ni la mano, lo dejan con la mano colgada, es decir, todo por el famoso discurso de Ratisbona. Búsquenlo por internet y lo van a encontrar, es decir, para que vean que yo no estoy exagerando. Entonces, el Papa Benedicto XVI denunció tal problemática en su discurso de Ratisbona en el 2006 al plantear la relación entre fe y cultura, a la tesis según la cual el patrimonio griego críticamente purificado forma parte integrante de la fe cristiana, se opone la pretensión de la deshelenización del cristianismo, la cual domina cada vez más las discusiones teológicas desde el inicio de la época moderna, dice Benedicto. Sin embargo, y sigue él, es necesario y razonable interrogarse sobre Dios por medio de la razón, y esto se debe hacer en el contexto de la tradición de la fe cristiana. Actuar contra la razón deteriora y destruye. Mucho más, está en contradicción con la naturaleza de Dios, porque Dios no es absurdo. No creo porque es absurdo, creo para comprender. Por eso la concordancia entre la fe, creo que eso es de Tertuliano, credo quid absurdum, ¿no? Por eso la concordancia entre la fe y la razón, sin logo en griego quiere decir con logo, es decir, con logos o razón, según Benedicto XVI, puede interpretarse como una condensación de la necesidad intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y la filosofía griega. Entre el infinito logos divino increado y el restringido logos humano creado existe una analogía, y aunque las diferencias son inmensurables, no llegan a abolir ni la analogía ni su lenguaje. Y termino con un texto del Papa Juan Pablo II. En 1998, Juan Pablo II había anticipado con decisiva claridad en su encíclica Fides et Ratio, parágrafo 72, lo siguiente, y termino con el texto del Papa. Cuando la Iglesia entra en contacto con grandes culturas, se está refiriendo a la India, China y Japón, a los que anteriormente no había llegado, no puede olvidar lo que ha adquirido en la inculturación en el pensamiento greco-latino. Es decir, no se puede hablar de inculturación sin el pensamiento greco-latino. Es decir, aunque sea para dárselo a los guaraníes o a los indios de la Amazonia.
Rechazar esta herencia sería ir en contra del designio providencial de Dios que conduce su Iglesia por los caminos del tiempo y de la historia. Esto, palabras del Papa.